Hola a todos, este es nuestro programa Salud a través de la Biblia. Hoy, continuando con nuestra serie ¿Podemos comer cerdo los cristianos?, vamos a mirar otro argumento que se utiliza para el consumo, entre comillas, de este animal. Pero antes de empezar este pequeño estudio vamos a hacer una oración. Eterno Dios, agradecemos tu compañía. Señor, ilumínanos, Señor, y estate con las personas que nos escuchan y con los que nos ven también. Gracias, Señor, por tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el Evangelio encontramos la figura de Cristo y en uno de sus evangelios hay una frase que pone así: esto decía siendo limpio todos los alimentos. Y eso parecería o nos da a entender de que se puede comer lo que uno quiera. Vamos a colocar aquí nuestro puntero, a partir de esa frase en los evangelios asumimos que se puede hacer lo que uno le parezca. Esta frase se encuentra en el libro de Marcos 7:19, que dice así: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Y Marcos, el que escribió esto, dice así: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Vale. En realidad, esto decía es algo que lo coloca Marcos, no salió de la boca de Jesús, ¿vale? Pero se lo adjudicamos a Cristo, que Jesús dijo eso. Vamos a ver el contexto, porque igual que leímos el capítulo de Pedro, el mate y come, vamos a ver en qué contexto está este versículo. El de haciendo limpios los alimentos. Marcos 7, del 1 al 23 vamos a ir leyendo. Ese es el capítulo que vamos a ver. Pero la primera sección es del 1 al 4. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, la introducción que da Marcos es que sucede una acción que es: los discípulos de Jesús vienen y comen con las manos inmundas, ¿sí? Las cuales, en este caso, los líderes religiosos de aquella época condenaban esa acción. Y vamos a ver por qué. Dice el siguiente versículo: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esto es importante, o sea, esa actitud que tenían de condenar la acción de los discípulos era por una tradición que tenían los ancianos. O sea, no es un escrito está. Y dice así, ¿y cuál era la tradición? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea que la tradición en la que se lavaba las manos era limpio, y el que no era inmundo. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Entonces había todo un protocolo que no era solo simplemente lavarse las manos varias veces, sino también esto incluía lavar los vasos, lavar los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Ahora, ¿de qué contexto lo hacían ellos, los judíos? Entonces, cuando hablamos que los judíos condenan algo es porque asociaban esa acción a algún contexto espiritual, no a un contexto de higiene. Ahora, vamos a ver qué más dijo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús está haciendo, mira, vuestras tradiciones hacen que de labios me honren, pero no están cerca de mí. Entonces nos hace claramente, este contexto nos hace ver que hay una conexión entre esos ritos y la espiritualidad. Y que para ellos era más importante eso, y esa era su forma de religión, ¿vale? Ahora, dice más, y añade Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, esta acción de los discípulos que está sucediendo le sirvió a Jesús para poder achacar una de las doctrinas que tenían los fariseos, que tenía que ver con lavamiento de manos,
lavamiento de utensilios, de jarros, en un contexto totalmente espiritual. Entonces Jesús lo quiere romper para hacerles caer en cuenta que están mal. Por eso le dice, en vano, por eso le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Vale, vamos al siguiente versículo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que me diga, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irrevisiblemente. Entonces Jesús los va a llevar, en este caso, los hace ver que hay en este caso, una tradición que ellos guardaban como algo que fuera de Dios, pero por otro lado, había un descuido en mandamientos de Dios. Por eso es que lo está haciendo énfasis en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿y por qué saca esto? Vamos a ver por qué saca Jesús alusión a esto. Pero vosotros, dice Jesús, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, si estamos hablando que los fariseos están haciéndolo ver en un punto espiritual, ¿sí? Y que esas tradiciones tienen un contexto espiritual, entonces lo que está haciendo Jesús es haciendo una revelancia en el punto espiritual. Y Jesús trata de llevar este asunto a algo que los fariseos estaban cometiendo, es enseñaban a la gente a respetar esos mandamientos de lavamiento, pero descuidaban un mandamiento sencillo que está en la tabla, que es honra a tu padre y a tu madre. De hecho, aquí nos hace ver el contexto de que era más importante entregar la ofrenda que ayudar a tus padres, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús, lo uno no invalida lo otro, o sea, tienes que ayudar a tus padres y también tienes que cumplir con tus deberes con Dios. Entonces, Dios no quiere que simplemente cumplamos con Él y descuidemos a nuestras familias, a nuestros hogares y a nuestros padres. Entonces Jesús hace la última frase, dice así, que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que sale de él? Vamos a ver. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y claro, entonces en este contexto, ahora recordemos, se está refiriendo a un contexto espiritual. No es una nueva regla dietética que Jesús está introduciendo, sino lo que está haciendo a través de este versículo que encontramos en el libro de Marcos, donde Marcos añade, y esto decía haciendo limpios los alimentos, es que había un contexto donde los fariseos entendían de que el que no hacía esto era inmundo y el que lo hacía era limpio. Y Jesús dice, no, eso no contamina, lo que contamina es otra cosa. Y nos va a explicar qué es lo que contamina. ¿Vale? Porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, por eso digo, esta frase que dice así, y esto decía siendo limpios todos los alimentos, es lo que nos está intentando explicar Marcos. Miren, nos está explicando. Esta es la situación que pasó, esto es lo que Jesús respondió, esta es la cosa que Jesús quiso hacer incidencia, y lo que quiso hacer es explicar que esos alimentos que comían los discípulos eran limpios. Pero si recordamos las costumbres que tenían los judíos, ellos nunca estaban comiendo cerdo, ni mariscos, nada más, porque ellos sí respetaban esas cosas que hoy para nosotros las decimos que están abolidas. Entonces el texto no me está diciendo que coman lo que quiera.
el contexto no tiene nada que ver con un contexto dietético. Lo que está intentando decir Jesús es que ustedes piensan que por hacer esos ritos están limpios, pues están mal. Porque mis discípulos que comen con las manos sucias, pero comen correctamente, lo hacen mejor. Porque lo que contamina, Jesús es claro, lo que contamina es esto. Los hurtos, las avaricias, las maldades. ¿Sí? Estos son los que salen del hombre porque, como dice el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso es verdad. Entonces, si tú utilizas este versículo para defender que sí se podría comer cualquier cosa, creo que es posible que no hayas tomado el contexto. Así que yo te invito que puedas escudriñarlo de nuevo en tu casa, que lo investigues, que le des like si te ha gustado el video, que lo compartas, para que otras personas también aprendan. Y yo te espero en el próximo capítulo de nuestro canal Salud a través de la Biblia. Bendiciones. Hasta pronto.